Muy buenas tardes, amados. Les saluda su servidor y amigo Alejandro Martínez de la Iglesia Nuevo Mandamiento y la familia Martínez esta preciosa tarde saludándoles en el nombre glorioso del Señor Jesús. Una tarde agradable para poder aumentar nuestro conocimiento, para poder meditar en la palabra del Señor. Meditar es estar repitiendo constantemente su palabra hasta que pueda llegar a de nuestra mente a nuestro corazón y poder vivir en ella, vivir en la palabra de Dios. Es un privilegio poder saludarles esta tarde a todas aquellas personas que ya regresaron a casita y están tomando los sagrados alimentos. Es una buena tarde también para poder alimentar tu vida también espiritual a través de la palabra del Señor. Aquellas personas que todavía no están trabajando, es una buena oportunidad para que puedas tomar tu tiempo y compartir con nosotros esta preciosa tarde. No quiero robarte tanto tiempo, voy a tratar de acelerarme para que puedas seguir haciendo lo que estás haciendo. Bueno, qué lindo y qué bello. El Señor nos manda lluvia el día de ayer, un día lluvioso, un día agradable, y pareciera que el sol de justicia se levanta, pareciera que un rayo de esperanza ya está ocurriendo, especialmente aquí en el estado de California, ya se está hablando de en las siguientes fases de reapertura y si Dios quiere ya para el 1 de junio en adelante ya todo quizás esté en orden. Pero bueno, eso no es todo. Pienso que se ha ido pasando esa etapa. Lo más difícil que viene ahora es el tema económico, la recuperación económica. Muchas personas ya estamos al borde, ya están al borde en la que los ahorros ya se agotaron, lo que tenía de reserva, lo que se tenía de reserva ya se está agotando y pues hay una incertidumbre, qué es lo que va a pasar con, ciertamente la reapertura va a estar ahí, pero los trabajos no van a estar al 100% de la noche a la mañana, pero confiamos en nuestro Dios. Precisamente de eso quiero hablarte esta tarde. Hay una palabra de parte de Dios para ti, para mí. Hay una palabra de parte de Dios que ha tocado mi mente, mi corazón, ha confortado mi fe, me ha fortalecido y sigo estando fuerte en el Señor, sabiendo en quién he creído, sabiendo que sus promesas son reales en la vida de cada uno de nosotros. Y de la misma manera quisiera compartir esta palabra contigo, pueblo de Dios, contigo que estás pendiente, familiar, conocido, hermano, hermana. Un hermoso privilegio, agradezco la sintonía de todas aquellas personas, especialmente el de mi madre, que está siempre pendiente de esta palabra del Señor, especialmente en estos momentos de encierro. Bueno, sin más, vamos a empezar esta tarde. Oremos al Señor para que, bueno, déjame leerte primeramente la palabra del Señor esta tarde. Y la palabra que tengo de parte de Dios para ti, pueblo de Dios, esta tarde, la encontramos en el libro de Isaías, capítulo 40, verso 26. El capítulo 40 de Isaías y el capítulo 41 son capítulos bien bonitos. Si tuvieras tiempo de poder seguir meditando tú en casa, te los recomendaría. Voy a darte solamente un panorama esta tarde de lo que está hablando. Quiero leerte esta tarde esta versión, Torres Amat. Me gustó como dice la Torres Amat esta versión. Isaías capítulo 40, verso 26 al 34. Leemos esta tarde en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús esta tarde. Alzad hacia lo alto vuestros ojos, pueblo de Dios, la palabra de Dios que viene para ti esta tarde, tú que estás oyendo. Alzad hacia lo alto vuestros ojos. ¿De dónde viene nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Lo entendemos, lo conocemos, lo sabemos en nuestra mente, pero es tiempo de ponerlo en práctica. Alzad hacia lo alto vuestros ojos y considerad, pueblo de Dios, ¿quién creó esos cuerpos celestiales? ¿Quién hace marchar ordenadamente aquel ejército de estrellas y llama a cada una de ellas por su nombre? Sino que ninguna se queda atrás. Tal es la grandeza de su poder y de su fortaleza y de su virtud. Pues, ¿por qué dices? ¿Por qué dices tú, oh Jacob? ¿Por qué,
osas afirmar tú, oh Israel? ¿No conoce el Señor la tristeza? ¿No conoce el Señor la triste situación en que me hallo? ¿Por qué te quejas, Israel? ¿Por qué comentas? ¿Por qué empiezas a afirmar, Jacob, oh Israel? ¿No conoce el Señor la triste situación en la que me hallo? Y no y no tiene cuidado mi Dios de hacerme justicia. Por ventura, ¿ignoras tú o no has oído que Dios es el Señor eterno que creó la extensión de la tierra, sin cansancio ni fatiga, y que es incomprensible su sabiduría? Y que es incomprensible su sabiduría. Él es el que rebustece al débil, el que da mucha fuerza y vigor a los que no tienen para nada. Desfallecerá fatigado de cansancio la edad lozana o el joven, y caerá la flaqueza la juventud. Mas los que tienen puesta en el Señor su esperanza, mas los que tienen puesta en el Señor su esperanza. ¿Alguien dijo amén? Amén. Mas los que tienen puesta en el Señor su esperanza adquirirán nuevas fuerzas, tomarán alas como de águila, correrán y no se fatigarán, y andarán y no desfallecerán. Oremos esta tarde. Padre y Dios bueno que estás sentado en tu santo trono, Señor. Me vengo poniendo en tus manos, Señor, suplicándote que sea su Espíritu Santo, Señor, usando mis labios, Señor, para poder transmitir, Señor, esta palabra que usted ha puesto en mi corazón, esta palabra que ha bendecido mi vida, esta palabra que ha venido a confortar mi fe, esta palabra, Señor bendito, que me está dando, Señor, y fortaleza esa esperanza, esa fe, Señor, para seguir, Señor, firme, puesto, Señor amado, mi fe en el autor y consumador de la misma, Señor. Padre, en esta hora glorifíquese, Señor, resplandezca su rostro en la vida de cada uno de mis hermanos que están pendientes esta tarde, Señor. Señor, prepara su mente, su corazón, Señor, y creemos, Señor bendito, que usted está dando esa libertad esta tarde, Señor amado, para poder, Señor, estar recibiendo esta palabra de parte tuya, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Isaías capítulo 40, Isaías capítulo 41. Usted sabe, Isaías es un profeta de Dios, y un profeta de Dios es la boca de Dios. Ha sido la boca de Dios a través del cual el profeta Jeremías, el profeta Isaías, aún Ezequiel y parte de Daniel, hablando a este pueblo, a la niña de los ojos de Dios. A este pueblo escogido de en medio de todas las naciones, a este pueblo ungido, apartado para algo especial. ¿Y cómo es que Dios, cuando hicieron lo correcto y le honraron como debía haber sido, allá en el templo, en ese pacto que hizo con Salomón, cuando honraron a Dios con todo lo que a él le agradaba y humillaron su corazón, él prometió y él pactó en ese templo escuchar sus oraciones? Él prometió que en cualquier momento, aunque estuvieran fuera del templo y miraran al templo, él se recordaría del pacto que había hecho con ellos. Aún los extranjeros y los que ahí estaban pendientes, Dios prometió siempre estar atento a escuchar su oración, y que ahí donde respondería todas oraciones. Dice que no hubo en Israel algo tan semejante, tanta honra, tanta gloria, que hubo un momento que ni los mismos ministros, los sacerdotes, pudieron ministrar, porque la gloria de Jehová cayó en ese lugar, y prometió siempre darle la victoria en contra de los enemigos, siempre y cuando permanecieran fieles y obedientes a su voluntad, fieles y obedientes a sus mandamientos. Pecado, amado hermano, no es nada más que faltar a los mandamientos de Dios. Y como base, tú y yo tenemos los 10 mandamientos como base para empezar
en la que tenemos que ver nuestra vida de obediencia o desobediencia hacia Dios. Eso no ha cambiado, eso sigue vigente. Pero en este caso Dios había levantado a ese pueblo, Dios los había respaldado, Dios había respaldado tanto a ese pueblo que no había un momento un pueblo que le hiciera frente. Siempre y cuando la intimidad, la comunión, el temor de Dios estaba en él. Pero llega un momento que este pueblo llega a contaminarse, llega a influenciarse. Este pueblo llegó a acostumbrarse a las corrientes de ahí, de la tierra prometida que habían tenido, que Dios les había dicho que no se contaminaran. Y por no hacer caso, hubieron ciertas naciones o ciertos pueblos que ellos no derrotaron, porque prefirieron cobrarle impuesto, porque prefirieron cobrar un dinero de parte de ellos como renta de parte de ellos. Y Dios les había dicho que habían de derrotar a todo ese pueblo. Sin embargo, ellos no lo derrotaron, no se enfocaron en derrotar a ese pueblo, sino que antepusieron sus planes, antepusieron sus pensamientos antes que Dios. El resultado es que ellos llegaron a ser influenciados por esos pueblos. Ellos llegaron a ser influenciados por los dioses que tenían esos pueblos, la razón por la cual Dios había sacado a ese pueblo de ahí, porque se habían rebelado en contra de Dios y había llevado un pueblo que iba a ser fiel a Él con ciertas ordenanzas. Ahí estaban los mandamientos cuando les dijo: cuando llegues a esa tierra prometida, a esa tierra donde fluye leche y miel, procura no contaminarte, no influenciarte. Destruye todo ello, todos ellos, para que no tengas la tentación de contaminarte con ellos. Sin embargo, hubieron algunos que no hicieron ese trabajo y eso vino a cobrar el precio después que llegaron a contaminarse. Ya contaminados, Dios empezó a hablarle a través de estos siervos, a través de Jeremías, a través de Isaías, a través de Ezequiel, diciéndoles que volvieran en sí, que volvieran una vez más a la intimidad, a la comunión, a la obediencia de ese Dios que los había mantenido en alto por mucho tiempo, de ese Dios que había sido fiel con ellos por mucho tiempo. No quedando otra alternativa, Dios decide traer un pueblo sanguinario, Babilonia, y que los conquistara de tal manera que nunca esperaron ellos, nunca se imaginaron cómo ese pueblo sanguinario pudo destruir su templo y pudo hacer una aberración tremenda a toda su familia, a sus esposas, a sus hijos y todo ese pueblo que permanecía fiel, todo ese pueblo que permanecía un remanente, porque dentro de todos, amado hermano, siempre va a haber un pueblo, un remanente. De todo el pueblo que había un remanente que era fiel, había un remanente que permanecía en reverencia, había un remanente que no se había contaminado, no todo el pueblo se había contaminado, siempre va a haber un pueblo, un remanente que permanece fiel. Por eso siempre va a haber una Ana, la profetisa, siempre va a haber un Simeón, siempre esperando, confiando en las palabras de Dios. Por eso Dios, ese pueblo, ese remanente no podía entender cómo ese Dios que hizo los cielos y la tierra, cómo ese Dios justo, ese Dios verdadero había permitido todo ello. Sin embargo, no renegaron. Sin embargo, ellos atendieron la voz de Dios a través del profeta que les decía: vayan y vayan a ese lugar, que yo estoy en control. Relájense, todo está bien, simplemente sigan como sigue el curso, porque ya Dios ha decretado que esta nación los conquiste. Ya Dios ha decretado, no el castigo quizás, no el castigo, pero sí un método para volverlos en sí. Llegó la conquista, 70 años estuvieron sin templo. ¿Te imaginas lo que era para un judío ante la promesa que tenían de ese Dios ahí en el templo, ahí llevando a cabo todos los ritos? Sabían que eso les había dado la victoria, pero ahora 70 años este pueblo estaba lejos de su tierra, lejos del templo, lejos de la presencia de Dios, lejos de hacer lo que ellos estaban acostumbrados a hacer en los ritos hacia Dios. Sin embargo, ese mismo remanente que estaba ahí, nunca permaneció
nunca permaneció alejado, siempre esperó, siempre confió. Uno de ellos, amado, era Daniel. Era Daniel, amado, 3 veces al día orando, y en esa comunión que tenía, a pesar de que no tenía el templo, él buscó la manera, aún desde allá donde él estaba, desde el palacio donde él estaba encerrado, donde él estaba siendo, si tú quieres, controlado, esclavo físicamente, pero su mente, pero su corazón, pero su fe, su comunión, su reverencia, no se la pudieron esclavizar, no se la pudieron quitar. Y ahí donde estaba, desde el lugar, desde su ventana, 3 veces al día oraba hacia el templo, recordando las promesas de Jehová de los ejércitos. Y en ese momento, cuando él estaba orando, dice la palabra en el libro de Isaías, en el libro de Daniel capítulo 9, él hizo una oración, y el Señor, el Espíritu Santo, le recordó que los 70 años se habían cumplido. Pueblo de Dios, está la luz de esperanza esta tarde. Ya aparentemente vuelve la reapertura. Aparentemente todo esto va a empezar a normalizarse. Va a ser un proceso, pero viene la peor parte económica. Que la economía pueda restaurarse. De alguna manera se tiene que restaurar, amado hermano. Eso significa que ya de alguna razón ya el precio de la carne, ya el precio de los huevos, de ciertos productos básicos está subiendo. O sea, ese es el principio de todas las consecuencias que vienen después. Ahora la incertidumbre va a ser eso. Sin embargo, sé que se habla de casi más del 1.000.000 de contaminados. Sé que se habla de miles y miles de personas muertas, pero también se habla de casi 200,000 personas que ganaron la batalla, que pudieron sobrevivir esa batalla contra ese virus. De la misma manera, pueblo de Dios, sé que muchos de nosotros fuimos afectados, muchos de nosotros perdimos el trabajo, muchos de nosotros gastamos los ahorros que teníamos, muchos de nosotros quizás llegamos y fuimos afectados con un diagnóstico médico contrario. Aparte de ello, quizás no nada que ver con el virus, pero muchas noticias vinieron. Pero sin embargo, pueblo de Dios, yo sé que muchos ante eso, mucho pueblo de Dios cayó en esa desesperación, cayó en esa ansiedad de volver una vez más quizás atrás, como hacíamos antes, y decir un cigarrito para los nervios, o cómo voy a calmar este estrés con algo. Yo no sé cómo lo hacíamos antes. Pero hay un pueblo, hay un remanente que ha permanecido firme. Hay un remanente que ha permanecido firme, que ha esperado, que hemos creído que Él está en control y que Él tiene cuidado de nosotros. Hay un remanente que sabe que somos peregrinos. Hay un remanente que sabe que ahora nosotros en Cristo Jesús estamos de paso en esta tierra. Hay un remanente como tú y como yo, hermano, que aunque estuvimos en el encierro, entendimos que somos parte del cuerpo de Cristo, que hemos sido redimidos, que hemos sido escogidos, que hemos sido llamados a formar parte de su iglesia. Hemos entendido que hemos sido llamados a formar comunidades de fe. Quizás tú y yo en esta tarde no estamos juntos, pero estamos unidos. Porque es la fe la que nos une, porque lo que nos une es que hemos creído que el centro de nuestra fe es en Cristo Jesús. Nuestra mirada, nuestra confianza, nuestra ansiedad está puesta en Él. Estamos quizás no juntos, pero sí unidos, pueblo de Dios. Y eso fue lo que en su oración del capítulo 17 de Juan el Señor dijo, que quería que hubiera esa unidad entre todos sus discípulos y los que iban a conocer de Él por la palabra de ellos, en este caso tú y yo, para que nos mantuviéramos en comunión, en unidad, en armonía. Hay un remanente que no se olvidó de eso.
Hay un remanente que miraba realidades al mundo, pero él sabía, o tú y yo sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Hay un remanente que aprovechó para humillar su corazón y pedir perdón, así como lo hizo el capítulo 9 de Daniel, así como él pidió perdón y dijo, perdónanos Señor, a pesar de que quizás él no había cometido o había participado en esos pecados que cometieron sus antepasados. Sin embargo, él pidió perdón por toda la nación. Hay un remanente como tú y como yo que hemos estado orando, que hemos estado clamando, que hemos humillado nuestro corazón para que Dios tenga misericordia, para que Dios tenga cuidado de las naciones. Daniel, en esa humillación, le fue dicho, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. El capítulo 40 y el capítulo 41 de Isaías, precisamente ahora, por boca de Isaías, viene y le dice a este pueblo. Por boca de Isaías le dice a este pueblo, consolad, consolad a mi pueblo. Capítulo 40, verso 1, consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Dios envía a Isaías y dice, consuela a mi pueblo. Dale una palabra de consolación a mi pueblo porque el tiempo ya terminó, porque el tiempo se acabó. La disciplina, el tiempo de disciplina, juicio, como tú lo hayas tomado, ya terminó, ya se acabó. Ahora viene la justicia para el remanente que esperó, para el remanente que confió, para el remanente que ha esperado y sabemos y que hemos permanecido y que hemos sido guardados por el Santo, que hemos sido guardados por el Señor, que nos ha sostenido, aunque sea más de 2 meses, pero Él ha tenido cuidado de nosotros. Consolad. Consolad a mi pueblo. Habla al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por sus pecados. Dios, la boca de Dios le dice, ve Isaías. A Isaías le dice, Jerusalén, tu tiempo ha llegado. Ha terminado ahora. Ha terminado esta lucha, ha terminado este periodo. Y le sigue diciendo, capítulo 40, verso 6. Dice Isaías, una voz me dijo, clama. Él respondió, ¿qué he de clamar? ¿Qué he de clamar, Señor? Y el Espíritu de Dios le dice a Isaías, entonces él respondió, ¿qué he de clamar? Clama a Isaías que toda carne es hierba y todo esplendor es como la flor del campo. Séquese la hierba, marchítese la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad el pueblo es hierba. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Quedó bien claro, amado. Quedó bien claro. Yo no sé cuál fue tu experiencia en este encierro, en esta cuarentena. Pero en esta cuarentena quedó bien claro que no hay armas nucleares, que no hay cualquier programa que pueda detener la voluntad de Dios. Porque Él es el Dios soberano, lo hemos entendido desde el principio, lo hemos creído. Él es el que controla el universo y su palabra permanece para siempre. Él gobierna. Quedó bien claro en esta cuarentena que aunque tengamos todo tipo de planes, que hayamos tenido planes y proyectos a tiempo largo, quedó claro que todo eso es como la hierba y como el campo, que Dios puede soplar y que eso se seca, eso se marchita. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y la palabra de Dios es la que les dijo de parte de los profetas, serán 70 años y volverán. Mucho pueblo en su angustia no entendió, no comprendió eso. Y muchos se desviaron, muchos se contaminaron. Quizás muchos quedaron postrados en el camino. Muchos murieron quizás en ese encierro, en esa cautividad. Muchos no regresaron. Dios quiera, pueblo de Dios, que la iglesia ahora que haya libertad para volver a los santuarios, podamos llegar nosotros y estemos deseosos, amado hermano, porque parte también de
de este regreso que tenía este pueblo. Lo dice también el Salmo 126. Sé que muchos están deseosos, muchos están sedientos verdaderamente, porque hemos entendido que hemos sido llamados a comunidad, que podemos adorar al Señor a nivel congregación. Por eso dice el Salmo 126, cántico para los peregrinos que suben a Jerusalén. Canto de los peregrinos que ya regresaban del cautiverio, que vieron la luz de esperanza, que ahora Dios les había dado una esperanza para volver a Jerusalén, para volver a reconstruir el templo, para volver una vez más a estar en la comunión, en la intimidad con Dios, con esa libertad. Y por eso este canto, el salmista dice, cuando el Señor trajo a los desterrados de regreso a Jerusalén, fue como un sueño. Cuando el Señor trajo a los desterrados de regreso a Jerusalén, fue como un sueño. Nos llenamos de risa y cantamos de alegría. Y las otras naciones dijeron, qué maravillas ha hecho el Señor por ellos. ¿Cómo es que Dios los lleva 70 años? Pensamos que destruye su templo, destruye su ciudad. Qué maravilla que ese Dios los regrese y vuelva a volver a reconstruirlos otra vez y a restaurarlos. Ese Dios poderoso puede hacerlo. Así que el Señor ha hecho maravillas por nosotros. ¡Qué alegría! Restaura nuestro bienestar el Señor como los arroyos renueva el desierto. Restaura nuestro bienestar el Señor como los arroyos renuevan el desierto. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas. Perdón, tengo la Nueva Traducción Viviente. Quizás por eso no me estabas entendiendo. Pero hasta un canto tenemos esto. Cuando cantamos ese canto es el que llevaban los peregrinos cuando supieron que estaba la oportunidad de volver a Jerusalén, de volver a reconstruir. Por eso dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Seremos como los que sueñan. Así como vino la tragedia de la noche a la mañana. Así que nunca esperaron ellos, nunca confiaron, nunca imaginaron que llegaría una nación que destruiría ese inmenso templo con esa promesa del Dios Todopoderoso. Nunca imaginaron de la misma manera esta pandemia. Nadie la esperaba. Todo lo que vino a hacer. Pero sin embargo dice que ahora que tenemos esa luz de esperanza, ahora que vamos a tener la libertad de volver a congregarnos, de volver a buscar a nuestro Dios y humillar nuestro corazón en los santuarios, cantaremos con gozo, con alegría y diríamos, será como un sueño. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones dirán, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. El pueblo que no conoce de Dios dirá, es increíble cómo a este hermano mantuvo la cuarentena y no le faltó nada. Dios lo sostuvo. Esas grandes cosas Jehová hace, solamente Dios lo hace con el remanente que espera, que confía en Él. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Es el remanente. Es el remanente y parte del remanente es el que está escuchando esta palabra esta tarde. Dios te dice y te vuelve a decir a través del profeta Jeremías. Te dice, y una vez más, Jeremías, lo que estábamos leyendo, la parte que decíamos. Alzad vuestros ojos y ved quién ha creado estos astros. Te dice, alza vuestros ojos, pueblo de Dios. Hay una luz de esperanza a nivel secular, a nivel natural. Pero es el momento remanente de Dios. Tú que has permanecido en tu fe, tú que has estado fuerte, tú que te has sostenido ahí, esperando en el Señor, en tu fe, en la palabra, en la oración, en el clamor. Prepárate, alza los ojos al cielo, dice el Señor. Alza los ojos al cielo y mira, entiende, comprende que aún todos los astros que están en el cielo, los millares de estrellas, dice Dios, a cada una de ellas les llama por su nombre.
Por eso Dios te dice a ti, ¿cómo es posible que un momento tú y yo digamos, Señor, pero si es que tanto me has amado, si realmente existes, ¿por qué estoy pasando este quebranto de salud? ¿Por qué estoy pasando esta necesidad económica? ¿Por qué estoy pasando esta circunstancia? Y dice el Señor, no murmures, no digas Israel, no digas Jacob. ¿Cómo es que tú digas que yo no estoy entendiendo? Tú entiende que si a las estrellas yo les llamo por su nombre y las conozco bien, que son millares, a todos ustedes yo los conozco, dice el Señor. Alza tus ojos y entiende que Dios no te ha desamparado, que Dios no te ha hecho a un lado, que Dios no te ha dejado solo. Dios está contigo, Dios está conmigo. Alza los ojos al cielo y entiende, dice el Señor. ¿Por qué dice el verso 27? No hay manera. No hay manera, amado. Bendito el nombre glorioso del Señor. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó por alto mi juicio. ¿Por qué dices? ¿Por qué crees que Dios no ha tenido cuidado de ti? ¿Por qué creemos que Dios no ha tenido cuidado? ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor. Mi Dios ignora mi derecho. Estoy buscando otra versión que dice, ¿por qué dices tú, oh Jacob? ¿Por qué osas en afirmar tú, oh Israel? No conoce el Señor la triste situación en que me hallo y no se cuida mi Dios de hacerme justicia. Es entendible. Así como ese pueblo, ese remanente fiel, no entendía, no comprendía y por un momento se vio tentado a decir, mi Dios se olvidó de mí. ¿De qué sirve tanta devoción? ¿De qué sirve tanto temor? ¿De qué sirve tanto tiempo de fidelidad a ese Dios? Y estoy contado dentro de los que fueron llevados cautivos. Pero Dios te dice, entiende, comprende que a todos les llamo por su nombre, que Él nunca nos ha desamparado. Ahora el verso 28 te dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Dios te dice, o Dios le dice directamente a este pueblo, no hay derecho, no hay razón para que tú pienses y creas que me he olvidado de ti, que te he desamparado. Entiende que a las estrellas le llamo por su nombre. Entiende que te tengo en mis manos. Y le dice al pueblo, ¿no has oído? ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿No os los han anunciado desde el principio? ¿No lo habéis entendido desde la fundación de la tierra? Supongo que el profeta, usando la voz de Dios, le está diciendo, de veras, pueblo mío, yo que abrí el mar para que pasaras en seco, yo que te sostuve en el desierto y puse banquete en el desierto, yo que abrí en el desierto y saqué agua de la roca y te sostuve, yo que te cobijé y te guardé de día y de noche, yo que tuve cuidado de ti, yo que he tenido cuidado de ti, de veras, no has entendido, no has conocido, no has oído hablar, no hay derecho. Dios me dice a mí y Dios te dice a ti, pueblo remanente que has esperado, que has confiado, no desmayes. Y el Espíritu de Dios nos dice esta tarde, ¿acaso no te acuerdas la primera vez cuando
Cristo te encuentra cuando nos encontró el testimonio de aquella persona que hizo que Dios lo había levantado y le había sanado del cáncer. ¿Acaso no te acuerdas aquellas personas, todos los milagros que tú viste en otras personas, todas las circunstancias que pasaron en tu vida? En el caso mío, cuando mis hijos nacen, que fueron milagros, que la mano del poderoso estuvo conmigo. ¿Acaso no has oído? ¿Acaso no has entendido? ¿Acaso no se te ha predicado y se te ha dicho? Todas las escrituras hablan de las obras poderosas que solamente Jehová de los ejércitos hace. ¿Cómo es posible que pueda decir que Él no tiene cuidado de ti? ¿Cómo es posible? Le decía a este pueblo. ¿Cómo es posible que ahora que yo te estoy dando la libertad, se te haga imposible? ¿Cómo reconstruir ese templo? ¿Cómo volver a levantarte ese templo? Porque esa era la incertidumbre que este pueblo tenía. ¿Cómo volver otra vez más? No ha habido una nación que ha caído hasta lo más bajo y restaurarse y levantarse. Pero dice el Señor, las naciones dirán en aquel entonces, qué grandes cosas ha hecho Jehová con este pueblo, porque Él es el Todopoderoso. Así dijeron de Israel, que fue una vez más consagrado como nación en 1940, me parece 40 y tantos, fue consagrado. No ha habido en la historia un pueblo que haya caído tan bajo y que se haya levantado tan rápido de la noche a la mañana. ¿Pero por qué fue? Porque Dios lo dio, porque su palabra permanece, porque Dios fue fiel a ese pueblo, a ese remanente que siguió esperando y confiando en Dios. De la misma manera, pueblo de Dios, esta tarde, así como Él llama por su nombre, Él te conoce. No creas que Él nos ha desamparado. No creas que Él te ha dejado solo. Él está contigo, Él está conmigo. Es tiempo de meditar que hemos visto la diestra de poder en muchas circunstancias personales. Las hemos visto en muchas otras personas. Ese Dios poderoso. Y déjame te digo, llegará un momento en que ahora que viene la restauración de la economía, Dios va a tener cuidado de ti. Dios te va a volver una vez más a una situación mejor todavía. ¿Por qué? Porque Él es Jehová de los ejércitos, porque Él es el Dios todopoderoso, porque Él es el Dios altísimo que te llamó, que te consagró, que te ama y que nos tiene algo preparado allá en esa ciudad celestial. Entiende, pueblo de Dios, somos peregrinos, estamos de paso en esta tierra. Por eso, si algo aprendo con esta cuarentena, es no acomodarme a este mundo. Soy peregrino, soy llamado a buscar el reino de los cielos. Eso no quiere decir que me desobligue en mis responsabilidades terrenales. Pero Dios habla a mi corazón y dice, sé fiel hasta el final. Sé fiel hasta el final. Y Él conoce y entiende que esos momentos han sido difíciles para ti y para mí. Pero viene la palabra preciosa. Viene la palabra preciosa. El Dios eterno, el Señor creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Y su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los jóvenes se fatigan y se cansan. Los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas y remontarán con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Llegará un momento que darás testimonio delante de tus familiares, de tus conocidos, de tus compañeros de trabajo. Y dirán, ¿cómo es posible que a esta lo vimos en su peor momento? ¿Cómo es que ahora es restaurado y es puesto en una posición eminente? Porque tu Dios y mi Dios, al cual le hemos sido fieles, nos honrará en su tiempo. Espera en el Señor. Espera en el Señor, es el que da fuerza, Él es el que da vigor. Recibirán fuerzas como las águilas y correremos y no nos cansaremos. Hay mucho trabajo que recorrer. Las noticias van a empezar ahorita a ver con respecto a la restauración de la economía. Va a ser un poco complicado para el gobierno, ese es problema del gobierno, pero tú y yo tenemos la palabra que Él
nos conoce, que Él nos ha sostenido, que Él nos sostiene, siempre y cuando tú y yo permanezcamos fieles a Él. Poderoso es el que nos ha llamado. Por eso dice, consolaos. Consolad a mi pueblo, le dijo el Señor a Isaías. Los 70 años se habían terminado, la cautividad se había terminado, el tiempo está llegando ahora. Pueblo de Dios, es mi oración, es mi clamor. Yo sé que muchos de quizás flaquearon en el camino, quizás muchos perdieron la fe en el camino, pero es mi oración esta tarde para que volvamos, para que juntos volvamos una vez más como pueblo, como congregación, como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo, una vez más a juntarnos y estar cantando ese canto precioso cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Qué bello será ese momento, hermano. Anímate. Dios te ama. Te amamos en el Señor. Estamos orando, estamos clamando. Somos peregrinos. Estamos de paso en este lugar. Quizá hay muchas cosas que nos han dolido, que hemos perdido, cosas materiales. Pero lo importante es, no pierdas la fe. No pierdas la comunión, no pierdas la intimidad con tu Dios, que Él, que te ha sostenido, te sostendrá. Nos ayudará a seguir pasando esta tarde. Si tienes oportunidad, te digo, lee el capítulo 40 y el capítulo 41 de Isaías. Habla de cómo Dios le da la palabra a este pueblo, de que tienen ahora que volver. ¿Quiénes vuelven? El remanente. ¿Quiénes vuelven? Los que han entendido que nuestra ciudadanía está en los cielos. Quienes vuelven, los que estamos meditando esta tarde y miramos al cielo, que Él nunca perdió el control, nunca perderá el control. Quienes vuelven, aquellos que hemos entendido que Él nos ha redimido, nos ha comprado y nos ha llevado a su reino del amado Hijo de Dios. Es mi oración esta tarde, pueblo de Dios, que esta palabra venga y aliente tu fe. Aumente tu fe. Él nunca ha tenido cuidado. Sé que en el momento de desesperación, sé que en el momento de ansiedad podemos decir muchas cosas y que quizás hemos caído en algunas cosas desagradables delante de Dios. Pero este es el momento. Alza tus ojos al cielo. Mira que a Él nombra cada estrella por su nombre y no cae una estrella sin que sea la voluntad de Dios, pero Él es poderoso para poder restaurar. Esta tarde quizás hemos caído, amado hermano, en tanta ansiedad, en tantas circunstancias difíciles, pero el poderoso de Israel restaura esta tarde. Por eso únete conmigo esta tarde para que vengamos delante de Él y una vez más volver a esa intimidad y comunión. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, te damos gracias, Señor bendito, porque hasta aquí podemos decir, Ebenezer, Señor. Porque hasta aquí, Señor, su gracia, su favor ha tenido cuidado de nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, por aquellos que están siendo, Señor, pasados, Padre, por una situación más difícil, Señor. Señor bendito, sea usted fortaleciendo, sea usted dándole, Señor, la sanidad divina. Sea usted, Señor, dándole la sanidad del alma. Sea usted confortando sus vidas y sus corazones. Que su Espíritu Santo, Señor bendito, revele esta tarde lo especial que son para usted. Gracias por ese remanente, Señor, que ha permanecido fiel. Gracias por ese remanente, Señor, que ha permanecido en unidad a pesar de que no estamos juntos, Señor amado. Gracias por ese remanente, Señor, de Nuevo Mandamiento. Gracias por ese remanente de Monte Ored. Gracias por ese remanente de los servidores de Cristo y de todo tu cuerpo en todo el mundo, Señor, que entendieron, Señor, que nuestra ciudadanía está en los cielos y que aunque no estábamos juntos, pero permanecemos unidos porque somos un pueblo. Somos parte del cuerpo de Cristo y hemos entendido que hemos sido el remanente, que hemos permanecido en esta tarde, y así como permanecimos, así como nos sostuvo el Señor en el paso de esta pandemia, nos extendrá ahora para la restauración y volveremos a nuestros lugares, a nuestras comunidades de fe y celebraremos su victoria y cantaremos con gozo y con alegría y pensaremos que todo fue un sueño, pero el mundo entero sabrá que nuestro Dios
es real, que nuestro Dios es verdadero, el que nos ha sostenido, el que nos ha guardado y el que nos restaurará en medio de esta economía que ha de ser vuelta una vez más a recuperarse. Padre, oro esta tarde por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor bendito, para que esta palabra, Señor, pueda cobrar vida, para que esta palabra, Señor amado, pueda quedar y permanecer para siempre en sus vidas, en sus corazones, Señor. Dice tu palabra que como un pastor llamas a tus corderos esta tarde a que nos recuestemos sobre tu pecho. Que esa paz linda, que esa paz preciosa que sobrepasa todo entendimiento venga sobre cada uno de aquellos que están siendo debilitados, sobre aquellos que están temblando, sobre aquellos que están haciendo, Padre bendito, que están titubeando, que están confundidos, Señor, que están temblando de frío, Señor. Venga tu Espíritu Santo, venga usted, oh buen pastor, teniendo cuidado de cada uno de ellos, Señor, donde quiera que estén, Señor bendito, llénalos de paz, de amor, pero sobre todo, Señor, que su fe sea restaurada para creer que usted tiene cuidado de nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre, en esta preciosa tarde, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Dios te bendiga, Dios te guarde. Confío en Dios que esta palabra pueda apoyarte en tu fe. Somos el remanente que hemos permanecido. Somos el remanente que deseamos que pronto volvamos a estar en comunión, en armonía, para que a una sola voz podamos creer, podamos confesar que Cristo es el Señor, que Cristo es el Rey de los Reyes y Señor de señores, que Cristo es el Príncipe de paz, que Cristo es el que prometió estar con nosotros aún hasta el fin del mundo y es el que nos ha sostenido y nos sostendrá. Dios te bendiga, Dios te guarde, servidor y amigo Alejandro Martínez. Bendiciones.